Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Charlando con NatureMost. Hoy tenemos con nosotros a Mario Redondo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Muy bien. Bueno, pues Mario es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y diplomado en Fisioterapia. Además, es especialista en ejercicio físico y cáncer, el tema que vamos a tratar en esta entrevista muy en detalle. Nos encontramos en su centro de ejercicio físico y cáncer en Madrid y posteriormente, al final de este encuentro, pues haremos una visitilla por el centro. El cáncer es lamentablemente una de las patologías más presentes en la actualidad y las estimaciones a nivel mundial indican que los números van a crecer significativamente en las 2 próximas décadas. Es decir, en números de 2020 contamos aproximadamente con un total de 19 millones de casos nuevos a nivel mundial y para 2040 se estima unos números alrededor de 30 millones de nuevos casos. Pero la buena noticia es que a día de hoy contamos con muchísimas herramientas complementarias que nos pueden ayudar a luchar contra esta desagradable enfermedad. Y bueno, uno de los objetivos primeros de la entrevista de hoy es precisamente eso, ¿no? Dar a conocer las diferentes alternativas con las que contamos, que son muy desconocidas para la gran mayoría, pero no por ello menos importantes e incluso determinantes en la evolución de la enfermedad, ¿no? Vamos a tratar el término conocido como terapia oncológica integrativa. Entonces, Mario, ¿podrías explicarnos qué engloba este término absolutamente novedoso para muchos de nosotros? O sea, al final el problema que hay, Cintia, es que de alguna manera el cáncer, de hecho esto me sorprende mucho porque el último congreso que formé parte como ponente y también como alumno, por decirlo oyente, estaba Íñigo San Millán, que es una persona que trabaja con ciclismo profesional y con cáncer y con lactato, y hablaba un poco de que llevamos un siglo mirando mal la enfermedad. El problema es que generalmente solo se basa en tratamientos farmacológicos de quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas como puede ser también algunos tipos de anticuerpos, inmunoterapia o cirugía, y se está dejando de lado una parte sumamente importante de la parte integral de la persona, la parte psicológica, la parte de suplementos o de diferentes compuestos que se pueden utilizar con efecto terapéutico. También se puede utilizar evidentemente el ejercicio físico, que es una herramienta fundamental, tanto durante como después de la enfermedad, y como bien dices, otra serie de terapias que no es que no tengan evidencia científica, tienen y muchas. Lo que pasa que por desconocimiento o por ego de los profesionales sanitarios se denostan y no se incorporan dentro del sistema. Entonces la idea es hablar un poco de la importancia que tiene todo esto, ¿no?, que hacéis desde NatureMost, en mi caso con ejercicio y otros compañeros, para darle relevancia y soportar y apoyar el proceso oncológico del paciente. Muy interesante. Pues en relación a esto voy a recordar una frase que has publicado recientemente en tus redes, en la que decías que para tener un sistema inmune fuerte y poder afrontar cualquier enfermedad o prevenirla, la realización de ejercicio físico de alta intensidad es primordial, así como una adecuada alimentación, suplementación, gestión del estrés y el descanso. Es decir, ¿hasta qué punto la correcta gestión de estas herramientas puede ser determinante en el desarrollo de una enfermedad? Ya no solamente en el desarrollo, sino en el curso de la enfermedad. Por ejemplo, ¿no?, los pacientes, muchos de ellos cursan por los tratamientos que se dan de quimioterapia con defensas bajas o bajan una serie de marcadores como pueden ser los neutrófilos. Y muchas veces la intervención que plantea el médico es simplemente pues, agentes farmacológicos como el filgrastim, el zarcinopogen, que bueno, hace una serie de cosas para estimular las defensas. Y sin embargo sabemos ya que suplementos como la vitamina C, u otros, incluso la vitamina D, tiene una repercusión enorme en el sistema inmune. ¿Por qué no se usan? Yo no lo sé. En el caso de ejercicio también, el ejercicio tiene la capacidad de alta intensidad de elevar, por ejemplo, las natural killer de manera aguda y de tener un sistema inmune muchísimo más competente. De hecho, quiero también, aprovechando la entrevista, para intentar decir que a veces se dice que el ejercicio inmunosuprime, y es mentira. Lo que ocurre es que cuando tú ejercitas de manera aguda, el sistema inmune, las células del sistema inmune se redistribuyen hacia donde pueden entrar un patógeno o algún componente extraño, que son las mucosas, las vías respiratorias y otros. Entonces, cuando tú mides en sangre, parece que hay menos defensas, por decirlo, del sistema inmune, pero funciona igual, y de hecho en el largo plazo, a nivel crónico, es súper importante el descanso, la suplementación, la nutrición y evidentemente el ejercicio. Otra cosa muy importante, que lo habrás visto con otros profesionales, tiene que ver con lo que es la microbiota, ¿no? Sí, y el intestino y la relación que tiene el intestino con nuestro sistema inmune. Entonces, al final, la idea o lo que yo quiero transmitir es que es muy reduccionista quedarnos en que tú eres un sujeto pasivo
que no puedes hacer nada por tu salud. Y tienes muchísimas herramientas, más de las que te dicen y te ofrece el sistema para mejorar tu salud e incluso para salir mejor parado de la enfermedad. Muy interesante. Bueno, Mario, centrándonos en ejercicio físico y cáncer, un tema del que tú eres experto, porque ¿cuántos años llevas trabajando en esta práctica? 8 años ya. Pues a mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué es lo que lleva a un paciente oncológico al que le acaban de identificar o diagnosticar la enfermedad a contactarte, venir a tu centro y decidir empezar un protocolo de estas características? Generalmente, lamentablemente digo, ¿no? Suele ser el miedo, más que el conocimiento. ¿Por qué? Porque ante un diagnóstico como pueda ser un cáncer, pues evidentemente está todavía el estigma de que cáncer asociado a muerte, entonces la persona generalmente le asusta el tema. Y cuando una persona tiene un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, encuentra cáncer, ¿qué ocurre? Empiezas a googlear y a teclear y a encontrar de todo. Entonces tengo la suerte a día de hoy con redes sociales y con otros medios de que tener más voz y que más gente te escuche. Pero generalmente la razón suele ser el miedo y luego mucha gente quiere venir porque no quiere ser un sujeto, lo que he dicho anteriormente, pasivo, sino que ser un sujeto proactivo y mantenerse activo. El problema es que tenemos, la gran mayoría de la gente que viene a hacer ejercicio de manera regular por el diagnóstico suele ser gente que ya lo hacía. Gente que es sedentaria, previamente inactiva, no ve el valor, no lo entiende y tampoco el otro problema que tenemos es que el profesional sanitario, en este caso el médico, el oncólogo, no lo fomenta. Entonces, bueno, y que es un sobreesfuerzo. Es un sobreesfuerzo. Porque ya para una persona sana, partir de cero y empezar a entrenar complicado, es horroroso en función de la edad, además. Para mí la clave, y lo hablo con mis compañeros y con otra gente, radica en la educación. O sea, al igual que tú, si te dieran vía libre, comerías solamente chocolate y cosas de estas porque es más palatable y te da más placer y no comerías brócoli, verduras y otras cosas, pues el niño pequeño termina comiendo brócoli porque la madre le inculca que es por educación y por salud. Pues el ejercicio muchas veces no te va a apetecer, porque siempre digo lo mismo, que es un estresor fisiológico de alta magnitud, pero te va a permitir mejorar tu calidad de vida, reducir la toxicidad del tratamiento, tener mejor tu sistema inmune y evidentemente aumentar tu supervivencia. Entonces, motivos y razones hay muchas. El tema es que esa información le llegue a la gente de pie de calle y le llegue al paciente. De aquí me surge otra pregunta y es si este protocolo de ejercicio físico sería apto para todo paciente oncológico, que en parte ya lo has contestado diciéndome que si una persona nunca ha practicado ejercicio o entrenamiento de fuerza, quizás no es el momento más adecuado, ¿no? No es que no sea el momento, o sea, yo siempre digo, nunca es tarde, ¿vale? De hecho hay estudios con centenarios, con nonagenarios que incluso en esa edad, habiendo sido sedentarios inactivos toda su vida, mejoran su fuerza, su potencia y sus marcadores como puede ser la glucosa, la hemoglobina glicosilada y otras cosas. El problema radica en que, como te digo, es un tema de educación y realmente cualquier paciente, independientemente del estadio de la enfermedad o de la situación general de salud, puede beneficiarse del ejercicio. O sea, cualquier cosa te va a beneficiar. Independientemente de la fase en la que se encuentre de la enfermedad. Independientemente. Como hay una frase de un compañero mío, de Dani Varela, que trabaja en rehabilitación, dice, si puedes respirar, puedes entrenar. ¿Vale? Es simplemente un inspirómetro incentivo, ya es entrenamiento. Por tanto, eso de que... O sea, es más un tema de voluntad, que tú digas a un paciente que te viene... Creo que no eres el más indicado, ¿no? El perfil más indicado. Exactamente, o sea, aquí tenemos ¿Nunca se ha dado esa situación? Nunca se ha dado. Cualquier persona, independientemente de la edad, el sexo, estadio de la enfermedad, tratamientos que reciba, puede y debe entrenar. Aquí tenemos, por ejemplo, hoy mismo, esta mañana, una paciente, cáncer de mama metastásico, radiocirugía, ha tenido episodios de epilepsia, tiene un montón de medicación y está entrenando y está en la máquina empujando. Entonces, como digo, es más lo que has dicho tú, ¿no? La voluntad que realmente tu diagnóstico. O sea, tu diagnóstico no es tu sentencia. Va a depender un poco de lo que tú hagas, que es sumamente importante. ¿Cuántos días es recomendable entrenar para un paciente oncológico y ¿es recomendable entrenar justo después de un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, en la que el paciente pues, está con una sensación de malestar, inapetencia? O sea, ¿es recomendable? Sí, mira, generalmente las guías y los diferentes organismos te recomiendan entre 2-3 días de entrenamiento de fuerza y luego una cantidad de tiempo de trabajo cardiovascular. Yo a la mayoría de la gente le digo, mira, todos los días tienes que hacer algo tienes que intentar hacer. Aunque sean 20 minutos. Aunque sean 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos de alguna actividad que implique, activar un poco el cuerpo. ¿Pasear? Pasear, el problema que tiene, que dependiendo un poco del sujeto y la persona va a ser insuficiente para lo que buscamos, o para algunas personas que están tan mal
es demasiado. Entonces por eso siempre digo que esto es como la que se habla siempre con cualquier tema farmacológico, en la dosis radica el veneno, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es valorar al paciente, conocer su historia clínica, conocer sus hábitos previos y en función de esa capacidad funcional que tiene el sujeto, adaptarle el ejercicio. Una persona que apenas se siente y se levanta de una silla, no le vas a poner a hacer sentadillas con una barra y con peso, pero un sujeto joven, aunque tenga un diagnóstico malo, pero tiene buena capacidad funcional, debe entrenar a alta intensidad y debe entrenar bien. En cuanto a lo que me decías del timing, es muy importante y eso es muy interesante que me lo has preguntado, porque lo ideal es, no hay una fórmula mágica, hay que adaptarse al paciente. Te pongo varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de cáncer de mama, en el protocolo, dependiendo del tipo de cáncer de mama, te dan una medicación que es tóxica para el corazón. Entonces, es súper interesante y se sabe que entrenar trabajo cardiovascular de moderada o alta intensidad 24 horas antes de esa sesión de quimio va a prevenir los efectos tóxicos al corazón. Entonces, es un buen momento para hacerlo. Luego, gente que recibe la quimio, la sintomatología fluctúa en función de la medicación, de cómo responde el paciente. Hay gente que le dan la sesión de quimioterapia y a los 2 días se encuentra muy mal y hay gente que esa misma tarde se encuentra muy mal. Entonces nosotros tenemos que valorar, conociendo un poco cómo funciona el sujeto y su experiencia con los ciclos de quimio, plantear qué días vamos a entrenar. Por ejemplo, tengo una paciente de cáncer de ovario metastásico que ya entrenamos justo el día después de la quimio, porque es cuando mejor se encuentra. 3 días después está con vómitos, diarrea, se siente muy cansada y se encuentra muy mal. Entonces no es conveniente o no es un buen momento para entrenar 3 días después, sino el día después. Es un tema de absoluta adaptación a cada paciente. Individualización, efectivamente, esa es la clave, intentar ver cómo respondes tú y aprovechar esos días para entrenar. El día que estés peor, no pasa nada si un día no se hace nada o no pasa nada si un día se hace un poco menos, pero hay que intentar dentro de lo posible no estar en la horizontal, estar activo. Vale, y ahora vamos a centrarnos en los beneficios, ¿no? Pero beneficios reales, después de esta experiencia de 8 años que nos has comentado, casos de pacientes en los que verdaderamente haya un cambio importante, una evolución palpable, ¿no? Del paciente que te diga, oye, no solo me siento mejor a nivel físico, sino que he avanzado en calidad de vida, sino que la propia enfermedad, me atrevo a decir, que está incluso remitiendo. Sí, o sea, hablar de que el ejercicio por sí solo va a tener la capacidad de remitir la enfermedad es imposible. O sea, hay estudios, sí, de Bente Pedersen, y además en revistas muy buenas como Cell Metabolism, pero que son estudios que están hechos en ratones y en células in vitro que no reflejan un modelo real. ¿Vale? Ahora, gente que haya obtenido un gran beneficio de cara al ejercicio como terapia coadyuvante, sí. Y tenemos gente, por ejemplo, Frank, que él tenía un tumor del sistema nervioso central, no podía casi ni caminar y terminó esquiando. Entonces eso sí es un caso en concreto muy de éxito, ¿no? Otra paciente igual que... Era un chico joven, ¿no? Chico joven, exactamente, 35 años, sí, que al final él pudo hacer muchas cosas que si no hubiera hecho una rehabilitación, que yo lo llamo rehabilitación, es que no hubiera esquiado, porque no hubiera podido, no tenía fuerza, coordinación y control suficiente de su cuerpo como para hacer eso. Otra gente lo mismo, que tenía una osteoporosis muy importante y a raíz de entrenar de manera regular y habitual, incluso la reumatóloga me lo decía, es que ha mejorado la densitometría en un porcentaje mucho mayor que solo lo hace lo que nos aporta la medicación. Entonces sí que he visto en estos 8 años gente, pero que tiene mucho compromiso y que además de entrenar, complementa con suplementación, con psicología, con nutrición, que obtiene un beneficio muy grande. De hecho, una persona hace muy poquito, Esperanza, que es una paciente que hemos trabajado junto con Sergio Gómez, que la acabas de conocer, que es nutricionista, ella ha mejorado mucho su composición corporal, ha perdido como 15 kilos y ha mejorado todos sus parámetros de la analítica. ¿No? Entonces, la mejora son 2 personas, o sea, tú lo ves y esa persona antes de venir aquí, que no se puede levantar del asiento con una pesita de 5 y ahora lo hace con la barra con 30, 40, 50 kilos. Entonces la diferencia es muy notoria, ¿no? Pero es gente que tiene un compromiso con su salud muy alto. No todo el mundo llega a alcanzar ese beneficio. Ahora, no por ello quiere decir que no vas a experimentar beneficios, como en mejora de calidad de vida, simplemente en funcionalidad, reducción de dolores o de reducción de fatiga, pero ver realmente una mejora de capacidad cardiovascular, de fuerza, de cambio estético visual o de cambio a nivel de una analítica, eso es más complicado, eso requiere entrenar de verdad. Ya. Mario, hace poco hablabas de que lo que verdaderamente determina tu salud son los hábitos más que la predisposición genética, ¿no? Y es que yo creo que la gente no es muy consciente de que tiene a su alcance herramientas muy potentes en términos de prevención o evitar el desarrollo de enfermedades muy crónicas a futuro.
Pues o sea, para mí, de hecho, todo el tema de hábitos va por ahí la línea, ¿no? Al final hay un artículo que a mí me encanta, que siempre lo pongo, que es de Michael Joyner, que es anestesiólogo de la Clínica de Mayo, que yo le escuché en 2014, en este mismo congreso del que estaba hablando, y el artículo tiene como título Promesa, promesa y medicina de precisión. Y hacía referencia a que ya en 2020, que ya ha pasado, habríamos erradicado las enfermedades crónicas porque conoceríamos el impacto genético que tiene sobre ello y podemos actuar. Y a día de hoy hay más cáncer que nunca, más obesidad que nunca, más enfermedad cardiovascular que nunca y de todo. Y porque al fin y al cabo los genes no te tienen por qué predisponer, o sea, los genes de alguna manera aumentan un poco la probabilidad, pero de alguna manera los hábitos y la gestión de estos es lo que aprieta el gatillo. O sea, tú puedes tener una pistola cargada, pero lo que le da gatillo y lo que te hace daño es esas decisiones que tomas tú, que muchas veces el problema que tenemos a día de hoy es que no se toman de manera consciente. Estamos supeditados y sugestionados por diferentes cosas del marketing y demás para hacer cosas que no nos llevan a buen puerto. Entonces, todo el tema de gestión del estrés, la calidad del sueño, los suplementos que hemos dicho, todo eso se sabe que es muy importante para tu desarrollo de tu enfermedad o para tu pronóstico. Por ejemplo, hablando a día de hoy, ¿no? Con tema COVID, se sabe que tener 50 nanogramos por decilitro de vitamina D en valores en sangre, la muerte por COVID es 0. Sin embargo, eso no se hace y se sabe perfectamente que los sujetos, los pacientes que tienen más fuerza y masa muscular por encima de un límite, tienen menor toxicidad. O sea, las mujeres que tienen sarcopenia, que es una falta de fuerza y masa muscular por debajo de un mínimo, que son diagnosticadas de cáncer de mama, tienen un 41% más de riesgo de muerte que las que no, independientemente de la edad, el sexo, el estilo de enfermedad, si tienen receptores hormonales, etc. Entonces, tus hábitos y ser coherente y consciente con ello va a determinar cómo progreses tú en tu salud. Otra cosa importante, la microbiota, cómo la cuides de cara a enfermedades neurodegenerativas. Entonces, creo, desde mi perspectiva y desde mi forma de pensar y de ver la medicina y la salud, que no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. No sé si por el sistema, porque es lo que es, o cuál es el motivo, pero creo que se puede hacer mucho más de lo que te cuentan en una consulta médica para tu salud. Hay que hacer un ejercicio de concienciación a la sociedad muy importante, ¿no? El enseñar a estas personas la importancia de sus hábitos, la importancia de quitarse determinados alimentos o bueno, reducirlo, ¿no? Hacer siempre el equilibrio. Yo creo que ahí está la clave y pues eso, o sea, gracias a ti, ¿no? Y sobre todo, o sea, yo puedo entender que tú, si no tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica, pues bueno, todavía no has entrado en ello, ¿no? Pero personas jóvenes o no tan jóvenes que tienen un desarrollo de una enfermedad crónica tienen muchas probabilidades y posibilidades de cursarla mucho mejor y salir mejor parados de ello. Y con herramientas que, por otra parte, están al alcance de cualquiera. Que el ejercicio, lo digo, muchas veces es gratis. Pero ¿sabes qué pasa? Que no valoras algo hasta que lo pierdes. Efectivamente. De hecho, la gente solo dice, me voy a ir a un especialista para que me paute, pues esto, o sea, al final terapias complementarias de suplementación, nutrición, etcétera, una guía básica hasta que tiene un problema serio ya palpable, ¿no? Y dice, ostras. De hecho hay una representante de la Organización Mundial de la Salud que se llama Islene Araujo, que ella trabaja con tema de síndrome de fragilidad de adulto mayor y dice, es que muchas veces perdemos la salud antes de la calidad de vida. O sea, tú tienes un cáncer o tú tienes una osteoporosis o tú te infartas antes de que tú hayas percibido que tu vida no es saludable ni buena. Entonces, por eso es tan importante medir, valorar, evaluar, porque realmente la vitamina D, tengo un compañero que me decía que no sabe si está baja o no hasta que te la mides. Cuando te la mides dices, coño, la tengo en 15. Pero ¿quién te ha dicho que la tenías ahí? Por eso que el hecho de tener conciencia saludable y educación es que es fundamental, porque si no, vamos a enfermar todos. El tema es cuándo y de qué manera. Mario, en tu centro evidentemente sois especialistas en ejercicio físico y cáncer, como ya hemos visto, pero ¿cómo puede completar el paciente oncológico ese pilar con la suplementación, la nutrición de la que nos has hablado hace poquito? Vale, yo generalmente al final, que es lo que te estaba comentando, tú solo sabes que no vas a ayudar todo lo mejor posible al paciente. El paciente al final se tiene que rodear de otra serie de profesionales que le van a ayudar a hacer su programa de salud integral. Todo esto, permítame que te interrumpa, totalmente complementario a la terapia oncológica de medicina convencional. Efectivamente, que esté siguiendo exactamente. O sea, una cosa es compatible. Una cosa es tu tratamiento farmacológico médico que te dará la pauta el especialista en ello y otra cosa es
todo lo otro que se pueda rodear y que te pueda ayudar a soportar y a mejorar ese tratamiento. Es como un plus, ¿no? Es un plus, efectivamente. Entonces yo tengo al final, por mi trabajo, por redes y tal, por congresos, conoces otros compañeros, otros profesionales que trabajan en el campo de la nutrición, la psicología o la medicina integrativa, que yo, cuando yo veo que el paciente está abierto a y tiene la capacidad tanto económica como en este caso de educación y de que quiere realmente hacerlo, pues le derivo o le recomiendo, oye, mira, sigue esta persona, contacta con esta persona, esto. Gente que se me viene a la cabeza, pues Jorge Luis Cubrías, que es doctor de medicina interna y trabaja con pacientes, sobre todo también de cáncer, enfermedades metabólicas, hipotiroidismo, bueno, un montón de pacientes con enfermedades crónicas. En este caso también Bendica, al final también tiene gente relacionada, ¿no?, con lo que trabaja él con la nutrición, con el ayuno. También en este caso María Punti, que trabaja todo el tema de síndrome de biosis intestinal, SIBO, también trabaja con amenorrea y con gente que al final se le puede dar un soporte para que no solamente para que esté mejor de salud, sino para que esto lo haga mejor. O sea, un paciente bien nutrido, un paciente con la cabeza y con una buena motivación para desarrollar el programa de ejercicio, a mi servicio le beneficia y a su salud le complementa. Entonces es súper importante en mi caso y considero fundamental que cuando, de hecho siempre esto lo hablaba con otra persona que sabe bastante del tema y que su mujer pasó por un glioblastoma y la tuvo viva muchísimos años cuando es un cáncer que casi es una condena que te mueres ya, y me decía todos los pacientes que tienen éxito en su tratamiento, en este caso de salud integral, se caracterizan por no solo un profesional, sino por rodearse de varios y hacer un programa, lo que hemos hablado de medicina integrativa, ¿no?, complementario. O sea, yo entreno con Mario, pero también me suplemento con vitamina D, pero también hago ayuno para llegar bien a la quimio y que me repercuta mejor, y también hago una detoxificación de esto y me mido tal. O sea, es todo un proceso y un programa lo que va a llevar al paciente a que realmente mejore su salud, no solo un pilar, porque con un pilar muchas veces no es suficiente. Bueno, Mario, ya por finalizar y centrándonos en el bloque de la suplementación, que es lo que a nosotros nos aplica, a pesar de que no eres un prescriptor porque no te aplica por tu profesión, lógicamente, sí eres usuario de suplementos. Entonces, me gustaría que nos contases ¿qué te inspira Naturemos como marca, a pesar de que nos conoces hace unos poquitos meses, ¿no?, por referencias, pero ¿qué te inspira? Pues será un poco raro lo que te voy a contar, pero al final las referencias son lo que me inspiran confianza. Quiero decir que gente que yo valoro profesionalmente confíe en el producto y me lo recomiende, ¿no?, y tenga la posibilidad de probarlo para ver un poco luego a nivel apalpable esto, pues me da la confianza para darle una oportunidad al producto, que es de lo que se trata. O sea, muchas veces, yo siempre lo digo y pasa con el ejercicio con otras terapias, ¿no? Lo barato sale caro. Ahora estaba hablando con una clienta, una paciente que me dice, es que yo he ido a una asociación, sin nombrar cuál, para recibir terapia psicológica, y al final me fui porque estaba peor, y me decían, es que es gratis, sí, pero es que algo gratis malo no lo quiero. Entonces, exactamente, entonces con el ejercicio pasa igual, ¿no? Gente que se lesiona o gente que al final no tiene el beneficio que debería tener y que está perdiendo el tiempo porque es ser eficiente. Y yo cuando busco un producto que aparte de que tenga calidad me brinde un resultado. Entonces, como me han dado buenas referencias de compañeros que considero que son buenos profesionales y que seguro que ha pasado por sus manos el producto, referencias objetivas. Objetivas, claro. Ya sabes que funcionamos con analítica. Exactamente. No hay trampa ni cartón. De decir, oye, mira, con este producto consigo esto. Yo cuando acudo a diferentes médicos por problemas de salud, siempre le pido al médico que no me diga que me consuma omega 3 o vitamina, dime la marca del producto porque me cerciora de que estoy haciendo una inversión en salud, que es de lo que se trata. Bueno, vamos a hacer una ruta por las máquinas que tienes en el centro para que nos puedas explicar qué ejercicios son fundamentales, que no pueden faltar en el protocolo de un paciente oncológico medio. Vale, pues mira, Cintia, en general, o sea, hay como una serie de ítems que son fundamentales que el paciente tiene que intentar cumplir en su programa de ejercicio. El primero y el más importante que siempre digo es que tiene que entrenar fuerza, ¿vale? Eso siempre lo decimos y es súper sencillo porque al final, dado el contexto de la enfermedad, ¿no?, dado el contexto de los fármacos y de lo que va a experimentar el paciente y también de los efectos secundarios que a su vez hacen que esta persona sea más sedentaria, va a perder mucha masa muscular y la masa muscular se correlaciona con menos supervivencia, más toxicidad y problemas de salud en general. Entonces, el entrenamiento de fuerza va a permitir que tú sustentes o mantengas esa masa muscular que te permite estar sano. Entonces, todo lo que sean movimientos contra resistencia, sea con gomas, con barras, con discos, con maquinaria, que te permita alcanzar cierta intensidad, va a ser importante para el paciente. Es para promover una mayor oxigenación celular también. Sobre todo para que preserve su masa muscular, eso es lo primero, ¿vale? Y luego, por otra parte, cuando nos centremos a la hora de hacer un programa, siempre es súper importante trabajar las piernas, porque es donde más masa muscular vamos a perder con el paso del tiempo, con los tratamientos y con la medicación que se da. De hecho, hay una
una frase muy famosa de un profesor en Valencia que decía: nos hacemos mayores cuando perdemos el culo. Y cuanta más masa muscular se pierda en glúteo y en piernas, más problemas de salud vas a tener, de diabetes y de otra serie de alteraciones. Por tanto, eso como principal. Y luego lo otro que has dicho tú es muy interesante y muy importante, que es de alguna manera oxigenar los tejidos, porque además de hecho en cáncer se produce ese efecto Warburg, esa hipoxia, y el hecho del trabajo cardiovascular es muy importante, ¿vale? Si puede ser a alta intensidad en tipo HIIT o SIIT, fundamental, que ahora explicaré un poco en qué consiste eso, pero a grosso modo entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular de alta intensidad. ¿Cómo, cuándo y de qué manera? Habrá que adaptarlo a cada sujeto. Habrá sujetos que muevan 1000 vatios en una bici y gente que no llegue ni a 200, entonces cada uno tendrá pues un protocolo y una intensidad diferente. Más o menos, ¿qué timing tiene cada sesión? Para hacer una buena sesión de entrenamiento eficiente, en torno a 45 minutos tú puedes entrenar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces hay tanta fatiga y tanto malestar que esos tiempos de pausa los tienes que dilatar, entonces se te va un poquito más, pero es lo que estábamos hablando al principio, que hasta 15 minutos te van a beneficiar. O sea, un SIIT, que es un protocolo intermitente de entrenamiento cardiovascular que implica la fuerza, pueden ser 12 minutos. O sea, que igual el paciente acude 2 o incluso una vez por semana a tu centro, pero luego él tiene un trabajo posterior personal en su casa. Exactamente. Mira, hay un estudio de Clínica de Mayo de Justin Hart del 2014 que ellos ven que los sujetos que entrenan un día en semana a fuerza y luego se mantienen activos, cumplen unos mínimos, tienen un aumento de supervivencia de un 33%. O sea, tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en un 33% frente a los que no entrenan fuerza. Nada. O sea, que un día ya tiene un impacto importante. ¿Qué pasa? Cuanto más mejor. De hecho, el límite superior no se conoce. Y 10 veces más de lo recomendado, que no es poco, no es dañino para la salud. Por tanto, cuanto más mejor. El problema es acoplar un poco la capacidad del paciente, la educación y los medios, tanto económicos como de tiempo, para hacer su programa. Pues nada, Mario, entrevista concluida, ha sido un placer, la verdad es que es un mundo súper interesante a la vez que desconocido y pues nada, nos reuniremos pronto para que sigas aportándonos tus conocimientos y sobre todo para difundirlo, ¿no? Que es súper importante y es la base de todo, que la gente sea conocedora de estas herramientas que tiene en su mano y que en un momento tan crítico como el diagnóstico de una enfermedad grave, incluso terminal, sepa que puede hacer algo. Claro, o sea, yo fíjate que lo pensaba, ¿no? A raíz de, temas de salud y esto, y al final cuanta más información tengas, mejores decisiones tomas. Entonces es súper importante toda la labor divulgativa para que la gente lo conozca, porque nos creemos que la gente, lo estábamos hablando, sabe que los suplementos son importantes, pero es que la gente no sabe ni que los suplementos existen. Entonces, el problema base es el desconocimiento. Entonces es una labor educativa importante y nada, darte las gracias, Cintia, y espero hacer más cosas juntos. Por supuesto, gracias.